Estás escuchando Hablemos de lo que duele con la psicóloga Yail Bautista Sierra. Hola, bienvenido, bienvenida a un capítulo más de tu podcast Hablemos de lo que duele. Y hablando de lo que duele, ¿alguna vez te has preguntado por qué reaccionas de manera tan intensa a situaciones o cosas que no deberían doler tanto? Hoy vamos a hablar de unas heridas que no sangran, pero se notan en la forma que amamos, que huimos o bien que nos callamos. ¿Sabes cuáles son? Pues son las heridas de la infancia. ¿Y cómo podemos reconocer una herida de la infancia? Como te preguntaba, ¿te ha pasado que a veces un desplante mínimo, incluso que muchas veces es sin intención, te duele de sobremanera? Te enojas y hasta diriges unas cuantas palabrotas a la persona mentalmente, o decides dejarle hablar, o cambias tu actitud como venganza a lo que te hizo. ¿Sueles pasar por situaciones que te incomodan de sobremanera? ¿Te enojan, te entristecen y todo el día las traes en la mente? Y te preguntas, pero es que ¿por qué me afecta tanto? ¿O por qué esa persona hizo lo que hizo? ¿Por qué no pensó en cómo me iba a sentir? ¿Por qué me ignoró? O bien, ¿por qué no me prestó tanta atención? ¿Por qué me lastimó? Es decir, te lo tomas de manera muy personal. Y entonces quiero que te hagas una pregunta. ¿Crees que la persona actuó de manera intencionalmente? ¿O definitivamente es que te sientes vulnerable y herido como un niño pequeño? Verás, la infancia es esa etapa vital en que se establecen los cimientos de la personalidad de cada individuo. Y es por esto que las experiencias que se viven durante este periodo determinan de modo decisivo nuestro carácter y nuestra calidad de vida posterior. Entonces, ¿qué son las heridas de la infancia? Pues son aquellas lesiones afectivas que se producen en la niñez a causa ya sea de una o varias vivencias negativas, o percibidas así por el infante, porque debemos entender que la madurez emocional muchas veces no les permite interpretar las cosas correctamente. Son situaciones traumáticas que dejan una especie de cicatriz en nuestro psique que nos impide llevar una existencia plena. Entonces quiero que quede bien claro que la infancia no es solo una etapa en la que crecemos físicamente. Ese es el momento en el que el cerebro y el corazón aprenden cómo es el mundo y quién soy yo dentro de él. Ahora quiero que presten mucha atención porque les voy a mencionar los 3 pilares fundamentales que se forman en la infancia. Tenemos el valor propio. Este se construye en base a cómo fuimos mirados, escuchados y tratados. Un niño aprende su valor cuando es escuchado sin burlas, cuando sus emociones son tomadas en serio, cuando se siente querido incluso aunque se equivoque. Es decir, no tiene que portarse bien para merecerse el amor. Pero cuando esto es escaso o nulo, el niño puede crecer creyendo que se tiene que esforzar para que lo quieran, que si muestra lo que siente incomoda o molesta y que no es suficiente tal y como es. Y en la adultez, ¿cómo lo vemos? Pues como baja autoestima, como una necesidad constante de aprobación, un miedo al rechazo o una autoexigencia extrema. Porque de niños no aprendemos cuánto valemos por lo que somos, sino por cómo nos tratan. Así que si tú tienes pequeños, por favor, presta mucha atención a estos pilares fundamentales. Ese fue el primero. El segundo pilar que se forma en la infancia es la seguridad. Y esta se forma cuando el niño siente que hay adultos predecibles, que sus necesidades sí importan, que no está solo con su miedo o tristeza, porque alguien viene cuando él necesita. En cambio, cuando la seguridad falla, el niño aprende a estar en alerta, a anticipar el abandono, a controlar o a desconectarse, a sobrevivir en lugar de confiar. ¿Y cómo se refleja en la adultez? Como ansiedad constante, miedo a estar solo, necesidad de controlar, dificultad para relajarse o esa sensación de que algo malo le va a pasar. Un niño inseguro no es un niño débil, es un niño que aprendió a cuidarse solo demasiado pronto. Y el tercer pilar es la forma de vincularnos. Cómo amo, cómo me apego y cómo me alejo. En la infancia es cuando aprendemos si el amor es estable o impredecible, si acercarnos es seguro,
si nos abandonan cuando mostramos emociones, si debemos adaptarnos para no perder o incomodar a las personas de nuestro entorno. Y esto crea nuestro modelo de relaciones. Si el amor en tu infancia fue inconsistente, sueles tener relaciones intensas e inestables. Si hubo rechazo emocional, entonces como que temes depender de tu pareja. Si hubo abandono, tienes apego ansioso. O si tuviste padres muy controladores, muy invasivos, generas un miedo a la cercanía. ¿Cómo se nota en la adultez? Pues cuando elegimos parejas que duelen pero se sienten familiares. ¿Por qué? Porque confundimos la intensidad con amor. Te cuesta poner límites o bien tienes miedo de que la persona te conozca realmente como eres. Y ojo, reconocer no es culpar. Debemos entender que muchas veces nuestros padres nos criaron de la mejor manera que sabían. Normalmente ellos también tenían o tienen heridas de la infancia no sanadas y esto claramente infecta el entorno. Sin embargo, una vez que empecemos a comprender esto, vamos a empezar a sanar desde la conciencia. Te voy a hacer una lista de las señales emocionales de una herida de infancia. Tenemos el miedo al abandono, que no es solo miedo a que alguien se vaya. Es angustia, ansiedad, ese nudo en el pecho que sientes ante la mínima distancia. Por ejemplo, si no te contestan un mensaje, tu mente se llena de escenarios. Sientes pánico cuando alguien cambia su actitud. O prefieres aguantar cosas que duelen antes de quedarte solo o sola. Y ojo, no es dependencia, es una parte tuya que aprendió que el amor puede desaparecer sin aviso. La necesidad constante de aprobación. Buscas afuera la validación que no aprendiste a darte. ¿Te ha pasado que dudas de tus decisiones y necesitas preguntarle a alguien más? Y tener la aprobación de alguien más para entonces seguir adelante con eso. O bien te sientes mal si no gustas o si incomodas. Haces cosas por los demás aunque estos te lastimen. Porque cuando no aprendiste a sentirte suficiente, el ¿está bien así? Se vuelve una pregunta constante. Todo el tiempo estás pidiendo validación. La dificultad para poner límites. Decir no, lo sientes como un riesgo emocional. Aceptas planes a los que no quieres ir, te callas para evitar conflictos, o priorizarte te genera una culpa tremenda. Y no es que no tengas carácter para poner límites, sino es miedo a perder ese vínculo aunque te haga daño. El sentirte responsable de las emociones de otros. Cargas con lo que no te corresponde. Por ejemplo, si alguien está mal, sientes que es tu culpa. Te esfuerzas porque todos estén bien y siempre te dejas al último. Aprendiste a cuidar a otros antes que aprender a cuidarte a ti. Relaciones intensas, inestables o dolorosas. Confundes intensidad con amor. Sueles tener esas relaciones que empiezan muy rápido y terminan mal. Mucho apego, muchos altibajos, porque cuando tienes una pareja que te trae paz, que es tranquila, que te aburres. Te aburres, ¿por qué? Porque el caos te es familiar. Pero ojo, no siempre lo que nos suena o sentimos familiar quiere decir que es sano. La sensación de no ser suficiente aunque lo intentes todo. Nunca logras alcanzar ese ya es suficiente. Logras cosas importantes y aún así no te sientes satisfecho o satisfecha. Siempre sientes que podrías dar más o que lo que lograste pues era algo que tenías que lograr, entonces no es la gran cosa y no te felicitas. Porque cuando el amor fue condicionado, nada parecía bastar. Reacciones desproporcionadas al rechazo. Un pequeño rechazo lo sientes enorme. Cualquier comentario te puede derrumbar. Un no lo vives como si fuera un abandono real. Te retraes o explotas emocionalmente. Y no es que estés reaccionando a lo que te está ocurriendo en ese momento. Estás reaccionando a una herida antigua no sanada. La autoexigencia extrema o el autosabotaje. Vives entre exigirte demasiado o rendirte antes. Te exiges
perfección para sentir que vales, o cuando algo va bien, lo arruinas. Lo arruinas sin darte cuenta. Tienes miedo al fracaso, pero también al éxito. Entonces a veces te exiges para merecer amor y otras te saboteas porque no crees merecerlo. ¿No es incongruente esto? Si hasta aquí te estás viendo en alguna de estas señales, no significa que estés roto o rota. Significa que una parte de ti aprendió a sobrevivir cuando eras muy pequeño, muy pequeña. Y créeme que reconocer la herida no va a doler más. Sí va a doler de una manera distinta, pero ahí va a empezar la sanación. Ahora, hablemos de esas señales en la vida adulta que suelen suceder muy cotidianamente, muy comúnmente, pero que casi nadie las relaciona con la infancia. Muchas veces creemos que pues la infancia ya pasó, ¿verdad? O sea, ya, pues eso qué, o sea, ¿por qué me va a doler algo que ya pasó? Pero aunque no lo creas y aunque ya haya pasado tiempo, esas heridas sí influyen en nuestras decisiones diarias. Ahí te va. Elegir parejas emocionalmente indisponibles. Sueles decir, ay no, qué mala suerte tengo, siempre me toca lo mismo. No, no es mala suerte, es repetición. Si creciste intentando obtener atención, amor o validación, tu sistema emocional aprendió que el amor se persigue, se gana y duele. ¿Y qué pasa? Pues en la adultez te atraen personas frías, distantes, inconstantes, sueles dar más de lo que recibes, te esfuerzas para que te elijan, pero no eliges lo que te hace bien, eliges lo que se parece a lo que conoces. El confundir intensidad con amor. Cuando el amor en tu infancia fue impredecible, la calma la sientes extraña, no la conoces. Tus relaciones suelen verse llenas de celos, drama, reconciliaciones intensas, estos altibajos emocionales constantes y esa sensación de no puedo vivir sin esa persona. ¿Por qué? Porque la intensidad activa tus heridas. El amor sano activa seguridad, pero pues no conoces la seguridad, entonces te asusta. El sentirte incómodo o incómoda cuando te tratan bien. ¿No te pasa que cuando alguien se porta bien contigo, empiezan tus sospechas y dices, algo se trae entre manos? O pues, ¿qué querrá de mí? ¿Qué querrá a cambio? ¿Por qué me está tratando tan bien? Porque no te acostumbraron al cuidado. Entonces el cuidado, pues no lo conoces, lo sientes raro, no es normal para ti. Dices, a fuerzas es porque algo quieren. No me pueden estar dando un buen trato únicamente por ser yo. Esa típica necesidad en la adultez de estar siempre ocupados. No es que seas muy productivo, es que estás evadiendo. ¿Evadiendo qué? Pues muchas veces el silencio te trae emociones no resueltas. Y al estar ocupado, ocupada, pues evitas sentir. Ese miedo a estar solo, sola, miedo al silencio. La soledad te activa memorias antiguas. Y necesidad de ruido constante. Tienes dificultad para estar contigo y peor con tus pensamientos. Buscas compañía aunque no te haga bien. Y no es porque temas estar solo en la actualidad, sino porque te sale ese miedo que sentías en la infancia, ese miedo y ese dolor que tenías en la infancia al sentirte solo. La culpa a descansar. Si descansas sientes que estás fracasando, que estás fallando. Te sientes inútil, no te puedes relajar, o sea, te genera muchísima ansiedad si intentas relajarte y sientes que siempre deberías estar haciendo algo. Esto pasa porque pues el amor en tu infancia fue condicional. Entonces a veces para ti descansar, parece un lujo que no mereces. Y sentir que tienes que ganarte el amor. Llega un momento en el que amar se vuelve un esfuerzo constante. Siempre das más para que no se vayan. Te adaptas, te minimizas, es decir, confundes el sacrificio con amor. Entiende que el amor sano no se gana, se recibe. Y quiero aclararte que muchas de estas conductas no son defectos, sino estrategias que en algún momento de tu infancia aprendiste y te ayudaron a sobrevivir. Si llegaste hasta aquí es porque realmente te interesa el tema y me da mucho gusto que quieras empezar a sanar tus heridas de la infancia o bien que te estés informando porque quieras crear infancias sanas. Entonces, bueno,
Comencemos. Quiero que empieces a reconocer tu herida de la infancia y cómo lo puedes hacer sin lastimarte. El reconocer tu herida de la infancia no es hurgar en el dolor, no es revivirlo, es mirarlo con la adultez que hoy sí tienes. Sanar no empieza cuando entiendes todo, empieza cuando dejas de pelearte contigo. Entonces, te voy a compartir unas pautas para que puedas comenzar a reconocer tu herida sin lastimarte. Si gustas, puedes irlas anotando o bien ver el video o escuchar este audio cada que lo sientas necesario. Número 1, obsérvate sin juzgarte. El primer paso no es cambiar, es mirar. Cuando algo te duela, en lugar de decirte, ay, otra vez estoy exagerando, estoy mal, o no debería sentirme así por esto, ¿por qué mejor no cambias esas palabras y dices, algo en mí se activó? Esto tiene una historia. Puedo escucharme. No te juzgues por cómo reaccionas, sino pregúntate por qué estás reaccionando de esa manera. Número 2. Pregúntate con honestidad y suavidad. No desde la cabeza, sino desde el cuerpo. Cuando una emoción es muy intensa, pregúntate, ¿qué me dolió primero? No en esta relación, no hoy, sino ¿cuándo fue la primera vez que sentí algo parecido? ¿Qué necesitaba y no tuve? ¿Protección? ¿Presencia? ¿Validación o ser escuchado? Porque detrás de cada reacción hay una necesidad antigua, una necesidad que en la infancia no fue cubierta. Número 3. Valida a esa niña y a ese niño que fuiste. Te repito, aquí no se trata de revivir la infancia, se trata de reconocerla. Esa niña o ese niño no exageraba, no era débil, no pedía demasiado. Hacía lo mejor que podía con lo que tenía. Puedes decirle a ese niño, a esa niña mentalmente, ahora sí te veo. Lo que sentiste tuvo sentido. Ya no estás solo. La herida no sana cuando la entiendes, sana cuando la validas. Número 4. Entender que sanar no es borrar, es integrar. Es decir, sanar no es olvidar lo que pasó ni dejar de sentir. Es dejar de pelear con tu historia, dejar de repetirla inconscientemente y úsala como información, no como condena. Tu herida no define quién eres, pero explica cómo aprendiste a sobrevivir y por qué reaccionas como reaccionas. Te invito a que la próxima vez que algo te duela mucho, te detengas un momento y te preguntes, ¿esto me duele ahora o me duele desde antes? Y si tus emociones son desproporcionadas o si el dolor que estás sintiendo se siente antiguo o reaccionas de manera más grande a una situación que no era para tanto, no te ataques, acompáñate. No estás roto, no estás rota, estás recordando. Reconocer tu herida no te va a hacer frágil, te va a hacer consciente. Y la conciencia con amor es el primer paso para sanar. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti necesitaba escucharse con más amor. Hoy no hablamos para señalar heridas, hablamos para nombrarlas sin miedo, porque lo que no se nombra se repite, y lo que se mira con compasión empieza a sanar. Quiero que recuerdes esto, no estás rota, no estás roto, no estás exagerando, y tampoco estás fallando en la vida. Estás respondiendo desde una historia que comenzó mucho antes de que tuvieras palabras. Y ahora, como persona adulta, tienes algo que antes no tenías: conciencia, elección y la capacidad de cuidarte. La herida no va a desaparecer de un día a otro, pero deja de mandar cuando tú empiezas a escucharte. Y si hoy solo pudiste reconocer una parte de ti, créeme que eso es suficiente. Porque sanar no es correr, es quedarse contigo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por permitirte sentir. Y recuerda, hablar de lo que duele también es una forma de amor propio. Nos escuchamos en el próximo episodio para que hablemos de lo que duele.
Hasta pronto.